los mensajes conforme a la Pascua, ¿verdad? Había pasado la Pascua y seguimos una secuencia, siguiendo la liturgia de la Iglesia Universal prácticamente. Pero ya hoy pues vamos saliendo un poquito de esa secuencia, aunque al final recoge de cierta manera todo lo que hemos ido enseñando, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de la unidad de la iglesia, el tema de esta mañana, unidad de la iglesia. Alguien una vez me dijo, esto está en Efesios 4, 1 al 6. Alguien una vez me dijo unas palabras un poquito conflictivas. Sabe que si yo escucho algo doctrinalmente erróneo, pues sabe cómo me pongo, ¿verdad? Yo rápido pues salgo a la defensa de la palabra del Señor, como establece, ¿verdad?, que debemos contender ardientemente por esta fe una vez dada a los santos, y debemos hacerlo, claro, con paciencia y mansedumbre. Y una persona en cierta ocasión me dijo: es triste ver cómo destruyen el cuerpo de Cristo, cómo la palabra que utilizó fue como si esa persona en particular, alguien en la iglesia, pudiera romper la unidad del cuerpo del Señor Jesucristo de cierta manera. Y yo le dije a esa persona que no, que el cuerpo de Cristo, al fin y al cabo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia, pues no puede ser dividido, porque si se puede dividir de manera mística, que es la iglesia, mística en todo lugar que está, pues entonces es una contradicción al texto, y sería tú romper el brazo y colocarlo allá, quitarte una oreja, colocarla acá, y sería un tipo de Frankenstein, un monstruo. La iglesia no es un monstruo, la iglesia es una unidad, y eso es lo que yo voy a estar hablando. Y le tuve que corregir a una persona que muy tristemente está al frente de una denominación. Entonces un pastor, cuando le tiene que decir a otro pastor, esto es triste, de verdad, es muy triste, porque si uno solo tiene que decir a un hermano que recién comienza, un hermano que lleve tiempo y tiene una confusión, porque uno puede tener confusión en el camino, es válido, pero cuando uno se lo tiene que decir a un ministro, entonces tenemos un problema grave, y le tuve que corregir eso. Claro que no le estuvo muy bueno cuando se lo corregí, pero cuando me lo dijo, eso me supo a mí tan extraño como esto, que el cuerpo de Cristo no está dividido de manera mística, espiritual, no puede estar dividido más, porque nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Así que no es posible. Pero dentro del tema de la unidad de la iglesia, sí hay ciertos aspectos, hay unos matices, ¿verdad? Siempre hay unos matices dentro de esto que se llama unidad de la iglesia. No es que está incorrecto utilizar que debemos estar unidos en el Señor, no estás diciendo algo que está erróneo, sino que hay que saber expresar y explicar eso que estamos diciendo. Mira. Y eso es que voy a tratar de hacerlo de manera, ¿verdad?, sencilla, pero espero en Dios que podamos entender y que Dios nos ilumine los pensamientos. Así que vamos a leer Efesios 4, 1 al 6. Y si se da cuenta, la negrilla que tiene como subtítulo ahí dice eso, en la Reina Valera del 60, la unidad del Espíritu. Así que el texto sale prácticamente, el título sale prácticamente de la idea central del el capítulo de la carta. De vuelvo y le repito, las cartas eran corridas, pero se divide, ¿verdad?, para nosotros poder encontrar dónde están las partes, pero esta carta se lee de un tirón. Efesios 4, 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El mensaje de unidad en la iglesia.
Señor, gracias. Muchas gracias por permitirme utilizar una vez más este lugar, la iglesia, la casa de Dios, Señor, esta plataforma que tú me permites predicar tu mensaje. Yo te pido que tú me ayudes, porque yo sin ti no soy nada. Yo necesito de la ayuda del Espíritu Santo. Guíame, Señor, que el pueblo y yo, Señor, tú nos ilumines, por favor, te suplicamos. Nuestra alma, nuestro corazón, ábrenos entendimiento, Padre, que podamos explicar, que podamos entender, que sea de edificación, consolación, amonestación, pero sobre todo tu nombre sea glorificado, Señor. Ilumínanos, Padre, a través de la sola escritura, de tu palabra que es santa. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Unidad en la iglesia. Unidad en la iglesia. Y como le dije, la introducción de la introducción que traje. Así que esta sería la introducción original. Así que lo primero que hay que meditar sobre un mensaje de este tipo es sobre lo que significa estar unido a alguien o a algo. Eso sería más o menos lo primero que uno debería hablar. ¿De qué se trata esto? De estar unido a algo o a alguien. Es lo primero que hay que hacer. Hace poco estudiábamos el tema de la Santa Trinidad en medio de los estudios bíblicos de los jueves, por cierto, sobre las diferentes sectas. Por eso es que es importante que usted venga a los jueves, porque también pues, puede entender un poco más el mensaje entonces de domingo también. Estamos hablando sobre el tema de la Santa Trinidad en una de esas tantos errores que tienen las sectas que hemos tratado. Hablamos de que estar unido o hablar de unidad no significa necesariamente ser una sola persona. Eso lo conversamos en medio de esos temas. Sobre todo en el tema de los solo Jesús, ¿verdad? De los Jesus Only. Ese tema en particular, aunque otros temas también traen el tema de la Santa Trinidad y cómo la ven, pero ahí fue donde le dimos bastante fuerte y fuimos una vez sobre el texto, repetimos, explicamos. Fue complicado en un momento entender la manifestación de la Trinidad, porque cómo lo veían ellos, cómo lo vemos nosotros, ¿verdad? Pero no era necesariamente que tenía que ser una sola persona. Y eso para mí fue muy divertido explicar eso y fue entretenido también para todos nosotros. Y se siguió hablando y fue muy bueno. Como vimos y para beneficio de los hermanos que no pudieron asistir a la clase, observamos que allí se utilizaba una palabra hebrea que era, si uno la pronuncia hoy día, es un poco extraña, es un lenguaje prácticamente que está muerto. Ejad era la palabra que se utilizaba para esa unidad, ¿verdad? Para decir unidad en el famoso Shema de Israel, ¿verdad? Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el Shema de Israel, ¿verdad? Para decir Dios es uno. El Shema de Israel. Famoso, ¿verdad? Deuteronomio 6:4. Que ahí, en ese Shema de Israel, Deuteronomio 6:4, se usa esa palabra para unidad. El Ejad en el idioma hebreo. Existe un único Dios y ese uno no indica una sola persona, ya que a la luz del texto bíblico, escuche bien, ese mismo término hebreo que es Ejad se usa para otro pasaje que hablamos en el estudio del Antiguo Testamento, que habla sobre el hombre y la mujer cuando se unen en el matrimonio. Ahora yo sé que usted está cayendo en la clase, lo que estuvieron. Cuando se unen en el matrimonio, el hombre y la mujer, ¿verdad? Se unen en este matrimonio de manera física, porque es físico el matrimonio, y pasan a ser uno. Ahí también en Génesis 2:24 se usa la misma palabra, Ejad. Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y evidentemente no son una sola persona. Por Dios, no son una sola persona. Siguen siendo dos personas, pero pasan a ser una unidad. Dejará a su padre y su madre, se unirá a su esposa, a su mujer, y serán una sola carne. No es como las películas que estamos viendo hollywoodenses de terror, que amanecen uno pegado al lado de otro, que también lo traje como ejemplo. No es ese terror ficticio. No, es que son uno en unidad. Hacen un equipo tremendo en enlace de amor y del alma delante de Dios. ¿Se da cuenta de la palabra? Lo que estamos hablando de la Trinidad, pero también se lleva la misma palabra para el matrimonio. Entonces,
efectivamente, en la Trinidad se afirma que tenemos un único Dios, pero al mismo tiempo tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que hacen y dicen cosas que solo Dios hace, los tres. De la misma manera habla sobre la iglesia. Escucha, esto es muy importante, como cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, y eso es indiscutible. Y un cuerpo es uno en unidad. Pero sabemos que somos millones alrededor del mundo, y los que han muerto, que están en la presencia del Señor, esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que debemos dejar claro que unidad puede ser varias personas que componen un solo propósito o un objetivo. Somos muchos, pero comprendemos algo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero somos millones de millones de millones. Amén. ¿Y cómo? Sí, místicamente, de manera espiritual. Ya con eso resolvemos bastante, aunque al final no vamos a resolverlo completamente, el tema de la unidad y de la Trinidad en parte. Vamos a abrir el texto un poquito. Tras esa introducción un poquito escuela dominical o estudios bíblicos, para hacer como una base y que usted pueda irle entendiendo un poquito mejor. Esos 6 versículos que estamos utilizando se podrían resumir de la siguiente manera, hermano. La iglesia es espiritualmente una. Si estoy resumiendo, la iglesia es espiritualmente una en esos 6 versículos. Los hermanos, que son los creyentes, deben hacer todo el esfuerzo posible para preservar la unidad de la iglesia. Claro que sí, la misma que es impartida por el Espíritu Santo mediante el vínculo que consiste en la paz. Estoy resumiendo los 6 versículos, como nos dirá al final del versículo 3, ¿verdad? En el vínculo de la paz nosotros vamos a tratar de esforzarnos por el mandamiento a tratar de llevar esa paz dentro de la iglesia. Hay un esfuerzo, se le llama la responsabilidad humana. Hay una responsabilidad. Una iglesia sana pues va a tener unas características en la unidad, que es por el Espíritu Santo. O sea, que sus miembros son espirituales. Y no me diga, hermano, que usted no sabe cuando una persona es espiritual o no es espiritual. Uno sabe cuando una persona está bien asentada en las cosas del Señor. Uno sabe. Claro que pueden ser creyentes, como siempre explico, y estar abandonando sus disciplinas de oración, de estudios bíblicos, todos los sacramentos, el congregarse, y tú ves que está opaco en su vida, ¿verdad? Como se podría decir, estoy utilizando una analogía, como que ya tú lo ves tristón, triste, pierde un poco el gozo de la salvación, como dijo David. Y entonces se ve triste, pero una vez aplica de nuevo esas disciplinas espirituales, tú ves que recobra, cita a la iglesia ahora. Se olvida de los hermanos en el sentido de los pecadores que podemos llegar a ser y mira a Cristo. Porque eso afecta mucho al hermano, el que está al lado. Dejamos de mirar horizontalmente sin olvidarnos que esos hermanos tienen necesidades y que son pecadores igual que nosotros, y miramos vertical. Y miramos a Cristo. Entonces cuando miramos a Cristo, después miramos de manera horizontal. Y ahí sí estamos actuando de la manera correcta. Si miras de manera horizontal, ay, nadie me quiere, todos me odian, mira, nadie me escucha, mira, pero que he sufrido, pero nadie yo veo que está pendiente a mí, pero mira aquel como habla, mira el otro. Si miras horizontal para después mirar vertical, un desastre. Te vas a frustrar, porque si me miras a mí como motivo de tu salvación, hermano, vas a fallar. Pero si miras a Cristo y después me miras a mí, entonces tú dices, no, que el pastor tiene también sus defectos, porque es un pecador. Y los hermanos, eso lo traje en otras clases, pero es muy bueno, ¿verdad? Lo horizontal y lo vertical como analogía. Recuerda cuando Pablo dice a los de Corinto, porque los de Corinto eran tremendos, era una iglesia tremenda, difícil, pagana, y entonces van recibiendo el evangelio de Cristo, se van convirtiendo, pero tienen muchas dudas. ¿Y qué hacemos? ¿Comemos de lo que es sacrificado a los dioses paganos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos la mesa del Señor? ¿Cómo hacemos? Y Él los va corrigiendo. Por eso es que utilizamos Corinto para la mesa del Señor, porque es el comentario de Pablo de lo que Cristo hizo, de los sacramentos. Entonces Pablo le dice a los corintios que no puede hablarle como espirituales. Este es Pablo.
sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. Yo no puedo hablarle a ustedes como espirituales, tengo que hablarle como carnales, como a niños todavía. Y hay gente que usted va a tener que bajar y decirle, mira, yo te quiero explicar algo. Las cosas son así, porque Cristo hizo esto, pasó esto, estos fueron los sucesos, poco a poco. Porque no te va a entender. No te va a entender primero. Un niño no va a entender álgebra, a menos que usted sea un niño muy especial de Dios, que Dios le dio unos dones extraordinarios. Pero usted tiene que ir poco a poco, enseñándole, y ellos van creciendo. Y cuando digo niño, no hablo de estatura ni edad, es en la fe. Ay, si usted no lee, no ora, no viene a la iglesia, el crecimiento va a ser bien lento. Y pasan 10 años y te dice, ¿por qué aquel sabe tanto y yo estoy aquí? Ya sabe, porque no lee, no ora, no viene a los estudios, no se prepara en su casa, no escudriña la palabra en su hogar. Hermano, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Usted no tiene que ser un gran teólogo. Lea en su casa, por favor. Lea. Si se atrasó el día anterior, pues entonces lea doble. Pero si está leyendo un capítulo, mire hermano, si está leyendo un capítulo en su casa, al otro día entonces lea ese capítulo y el otro que le tocaba y apunta. Leí y oró y meditó. ¿Y qué dijo el pastor? ¿Y cómo fue la clase? ¿Y qué pasó? Y medite y apunte lo que yo estoy diciendo, los textos. Hay gente que apunta, es bueno. Apunté, mira, dijo esto. Voy a verificarlo. Verifíquelo. Por favor, tiene una duda, venga donde mí. Porque si no hay crecimiento. Le digo que van a pasar años y no crece uno. Usted tiene que venir aquí con un hambre de querer aprender más y más y más y más y más. Y estar ahí todo el tiempo. Yo le decía a mi esposa, paréntesis, que yo siempre llevaba algo donde apuntar. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque yo quería saber más. ¿Y qué está diciendo? El que está predicando y apuntaba. Dijo esto y ponía interrogación. ¿Qué será esto qué significa? Y seguía así, llegaba a casa y verificaba. Y dicen, pero por eso es que usted es el pastor. No, porque yo no era el pastor, yo era de la silla. No eres pastor, yo era un miembro de la iglesia. Es bueno, pero si usted tiene para aguantar aquí o ver el video después, pues está bien, porque ahora tenemos todos recursos que son buenos, ¿no? Los videos y eso, apunta después con calma. Pablo comienza a decir en el versículo 1, los que están conmigo en su Biblia, yo pues preso en el Señor, o prisionero en la Biblia de las Américas, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, le dice el apóstol Pablo. La palabra andar o andéis, ¿verdad? Como dice la 60, es importante y la vamos a ver aparecer muchas veces en esta carta. Esencialmente significa conducir la vida de uno, cómo tú te conduces en la vida, cómo tú caminas en la vida, pero no tanto como de ir caminando de paso, no, cómo tú te conduces al diario vivir. ¿Qué tú haces en la vida? ¿Cómo es tu diario vivir? ¿A qué tú dedicas tu tiempo? ¿Cómo tú te conduces? Es más profundo que caminar, ¿verdad? Es más profundo. Porque si yo me siento con cada uno de ustedes, hoy en día de los palos, escuche, yo me siento con cada uno de ustedes en la oficina y les digo, hermano, siéntese ahí. ¿Cómo es tu semana devocional hacia el Señor? Sería más buena, ¿verdad? Yo con los ancianos me siento y le digo, pase usted. ¿Cómo es su vida devocional en la semana? Habrá hermanos que dicen, yo voy para allá de cabeza porque yo estoy muy bien. Habrá hermanos así, que dicen, no, yo oro, yo leo la Biblia, le da, ahí yo me luzco como el pastor. Pero habrá otro que dice, que no me llame a mí, que no me llame a mí. Sí, habrá muchos que digan así, no me llame, porque yo prácticamente ni oro, yo me acuerdo y digo, Señor, por aquí voy, ayúdame, encomiendo mi día a ti. Y no abren la Biblia en toda la semana, lo que escuchan de mi boca los domingos. Así. Pablo ha presentado el Evangelio en los primeros 3 capítulos de la carta. Ahora quiere Pablo, ya presentó el Evangelio Pablo. Ahora quiere que sepan cómo deben conducir sus vidas
de manera acorde a este evangelio que él está predicando. Él quiere saber eso. ¿Y eso será importante? Pues claro que sí que es importante, es de suma importancia. Eso no es un dato menor lo que yo estoy hablando, ni Pablo. Debemos comprender que no existe una división tajante entre lo sagrado y lo secular como nos han hecho ver. No, que eso es del mundo. Pero si el mundo es de Dios. Pero ¿y qué área del mundo Dios no ocupa? Entonces nos divide lo sagrado y lo secular. Esa es la soberanía de Dios. Toda nuestra vida debe vivir a la luz del evangelio. ¿Qué es difícil, hermanos? Sí es difícil. No me crea el más santurrón aquí. Es difícil vivir a la luz del evangelio dentro de este planeta caído y de todo lo que nos rodea. Es difícil, pero con el Señor podemos. Jesucristo es el Señor de todo. Y como creyentes debemos caminar al ritmo de Él, bajo el señorío de Cristo. Señorío del Señor. A veces yo vengo para acá y me siento, no me siento muy bien. Y digo, Señor, por favor, ayúdame. Me siento débil, no me siento que pudiera predicar y llevar el mensaje. Yo no quisiera ni ir domingos de esos que le pasa a uno. Y mire, llego y cada vez que he subido al púlpito, cada una de las veces, su gracia sostiene. Amén. Su gracia. Amén. Y uno dice, ¿cómo lo hice? No lo hice. Él me dio las fuerzas para yo hacer. Amén. Y a usted. Es Él, es por Cristo. Lo que le decía ahorita es por Cristo. Es por el Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que nuestra primera oración es que le podamos glorificar en nuestra vida, exaltar conforme enseña la Biblia, vivir vidas para su gloria y honra y vivir vida en la unidad con la iglesia. Esa debe ser nuestra primera petición. Señor, que yo te pueda exaltar con mi vida. Siempre pedimos muchas cosas, ¿verdad? Para nosotros y este problema y otro, pero uno dice, no, Señor, yo quiero exaltarte con mi vida, que yo viva para la gloria tuya. Amén. Que distinto que yo pueda glorificar tu nombre todos los días. Esa idea de llamado está al inicio de la carta, del libro. Dios nos ha llamado a sí mismo por su gracia. Dios nos llama por Él mismo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual de los cielos, el Señor Jesucristo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el apóstol Pablo hablando. Pues ¿quién nos bendice? ¿Quién nos sustenta? ¿Quién es el que nos hace vivir hasta el día de Él? Cristo. Mira, por eso es que yo digo confiadamente que hagan lo que quieran. Los que están en nuestra contra, que hagan lo que quieran, lo que les venga en la regalada gana, nuestro jefe, gente que nos odia, que hagan lo que quieran. Oramos por ellos. Orad por vuestros enemigos, por aquellos que os maldicen, dice el Señor. Con las muelas tratadas, pues claro, si yo soy un pecador, pero lo tratamos de hacer. Que hagan lo que quieran, si nuestra vida está en Cristo. Amén. Hemos sido bendecidos. Amén. ¿Cómo tú maldices a un bendito de Dios? No puede. Ahora debemos vivir vida dignamente por ese privilegio de ser llamados en Cristo. Pablo dice que esta vocación es para todo cristiano, no solo para el pastor, el ministro, los ancianos, los diáconos, la élite del ministerio. No son para que están en las torres de marfil allá estudiando. No, esto es para todo el mundo, para todos los creyentes. Amén. Recuerdo haber leído en estos días, en mi lectura así diaria, el Salmo 68 y me detuve en el Salmo 19. Leí el Salmo 68, verso 19, ahí me detuve. Y yo, oye, me golpeó el alma. Entonces cuando el texto te golpea el alma, el corazón, así fue de fuerte. Ese texto me cautivó. Dice, bendito el Señor. Mire cómo dice el salmista, bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Pablo ilustra lo que es caminar digno en su propia situación. Es un preso. Dice el versículo 1 que es prisionero del Señor. Versículo 1. Ese es Pablo. Imagínense nosotros.
No se considera Pablo prisionero de Roma, él no dice que es prisionero de César, sino de Cristo. Ha entregado su vida al señorío del Señor Jesucristo. Y eso lo ha llevado a prisión, a la cárcel, al apóstol Pablo, porque nunca ha negado al Señor. Amén. Aunque usted no le envíen a la cárcel por obedecer a Jesús, porque no nos pasa todo. Y este tiempo tenemos unas libertades, estamos en un mundo, o por lo menos en esta zona del planeta, que tenemos una constitución que protege, ¿verdad?, el estudio. Amén. Usted como creyente redimido está llamado a una obediencia sacrificial. En otras palabras, no negaremos a Cristo de ninguna forma. Y esa vocación común como iglesia nos une. Compartimos una experiencia común. Es por su gracia. Estamos unidos por una conducta que debe ser semejante a la de Cristo. En los versículos 2 al 3, caminando un poco en el texto, Pablo explica cómo es caminar dignamente. En pocas palabras, es parecerse a Jesús un poco, parecerse a Cristo. Pablo menciona las siguientes cualidades, escuche, de carácter, que debemos perseguir como cristianos. Escuche cómo dice el texto. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu, como ya habíamos mencionado, en el vínculo de la paz. Usted lee esto y dice, qué maravilloso se lee, pero ponerlo en práctica es otra cosa. Se lee maravilloso, porque yo conozco hermanos que conocen muchos textos bíblicos, pero la práctica es otra cosa. Nadie ejemplificó estas virtudes mejor que Jesús, que fue el ejemplo supremo de la humildad. Filipenses 2, 5 al 11, ¿verdad? Que usted ve que ese estado de humillación dice que se hizo semejante a los hombres en un estado de siervo y fue a la muerte y muerte de cruz, que por lo cual se exaltó. El Dios Padre le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, y toda rodilla se postra ante él, toda la lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que Cristo es nuestro mayor ejemplo de humildad. Pablo mantiene la humildad a lo largo de sus cartas como una característica esencial de todo creyente, la humildad. Por eso es que siempre que usted ve a una persona en la iglesia que es muy orgulloso, como que lo mira y sin querer juzga, y tú, qué extraño esa persona, es creyente, pero con ese, qué orgulloso. Por eso hay gente que son bien orgullosos, pero hay gente que tienen, ¿verdad?, poder económico, pero son tremendos humildes. Y como siempre he mencionado, los que llevan conmigo mucho tiempo, que hay pobres orgullosos y ricos humildes. Y qué feo se ve un pobre orgulloso. De que no tiene, pero bien orgulloso. Entonces tú ves gente que tiene dinero, que sí tiene, y los ves lo más humildes, tranquilos. No saben ni que tienen dinero. También Pablo va a hablar de la unidad y de la humildad que tiene la iglesia en relación con la humildad. Colosenses 3, 12 al 15. Y si quisiera leerlo, Colosenses, vaya conmigo, Colosenses 3, 12 al 15. Vamos a leerlo rapidito. Colosenses 3, 12 y 15 al 15. Es bien bonito. Que fue el que leyó John Mal. Escuche cómo entra dentro de lo que yo estoy tratando de explicar, de la unidad de la iglesia. Colosenses 3, 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No, con Colosenses 3, 2 al 15, esto es increíble. Esto es una amonestación a mi vida, porque que mucho me falta a mí
por ponerla en práctica en mi vida. Pero qué hermoso Pablo lo expresa. Pero esto hay que dedicarle tiempo. Esto hay que practicar y dedicarle tiempo. Y sobre todo ser muy humilde. Sí, Señor. Porque el que es orgulloso y altanero se le hace muy difícil ese texto. Dice, pero yo voy a bajarme. No, pero si usted practica la humildad se le hace más sencillo. Hay gente que ya han crecido en humildad. Ya lo han ejercitado más. Y tú ves que han conquistado por la gracia del Señor más territorio de la humildad. Pero hay otros que están cruditos. A eso se le hace más difícil, pero a los que ya han practicado humildad se le va a hacer un poco más fácil. Para que exista la unidad, las personas humildes y desinteresadas deben vivir para el bien de los demás. Eso es muy importante. Importante. Debemos estar unidos en la confesión de este evangelio. ¿No? Los versículos últimos 4 al 6. Pablo cita lo que probablemente fue un credo primitivo, de los primeros credos, dicen los estudiosos, el credo antiguo, esos 4 al 6. Pablo señala 7 declaraciones para enfatizar la unidad que compartimos en el evangelio. Esto también es una aplicación práctica, este credo antiguo. Trate de llevarlo a su vida como aplicación práctica, lo que vamos a leer. Es importante señalar que el Efesios 4 nos enseña la unidad, que es a cualquier precio. No le enseña que es a cualquier precio, sino que es una unidad, vuelvo y repito, en Cristo. Eso nunca puede salir de su mente. Como dije en la escuela dominical, es Cristo. Es el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Somos diversos todos nosotros en antecedentes y dones. Todos no somos iguales. Pero estamos unidos como uno en la iglesia. En Cristo. Un solo espíritu, dice el texto. Compartimos un origen común en la obra del Espíritu Santo, porque una vez en arrepentimiento y fe pasó algo en nosotros, que ese corazón de piedra fue arrancado y Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, que es el que cumple lo que Dios ha dicho, nos puso ese corazón nuevo que responde al Evangelio, a la Escritura, a la oración. Amén. Así que un solo espíritu, no hay dos espíritus. El Espíritu de Dios es quien crea la unidad y nos capacita para mantenerla. ¿Lo escuchó? Y nos capacita para mantenerla. No usted mismo, usted ora a Él para que usted sea capacitado por Él. Porque las fuerzas de nosotros no son muy escasas. Una esperanza, dice el texto. Así que compartimos una esperanza también común en el Señor Jesucristo, que vendrá por nosotros. Antes estábamos sin esperanza, Efesios 2:12, hasta que fuimos llamados en Cristo. Ahora tenemos esperanza y debemos vivir de forma digna de nuestra vocación. Señor. Después dice ahí en el texto que hay un solo Señor. Los creyentes confiesan y proclaman: Jesucristo es el Señor. Segunda de Corintios 4:5. Jesucristo es el Señor. Cuando los primeros cristianos decían Jesús es el Señor, era importante. Estaban diciendo el César no es el Señor. Y eso era peligroso en aquel tiempo. Ellos estaban diciendo Jesucristo es el Señor, no el César. Cuando los cristianos judíos decían esto, pues se estaban identificando de manera temeraria que Jesús era el Hijo de Dios según las Escrituras. Deuteronomio 6:4, el Shema de Israel. Estaban diciendo que Jesús es Dios. Peligroso en aquel tiempo y aún hoy día en algunas partes de este planeta. Así que no era simplemente una afirmación vacía del credo para los primeros creyentes. Para los primeros creyentes era una confesión que les podría hacer perder la cabeza, y literalmente. Y confesaban a Jesucristo Señor, no al César. Una sola fe. Una sola fe. El credo nos va a recordar que abrazamos juntos las verdades esenciales. Pues parece referirse aquí al conjunto de verdades que hemos creído durante toda la vida como creyentes. Sí, Señor. Un solo bautismo, dice después, este credo antiguo. Así que compartimos la experiencia de ser bautizados espiritualmente en Cristo. Estamos unidos a Él. Porque si no, lo otro sería
un poco de agua sobre nuestra cabeza. Es una señal delante del pueblo que hay que hacerla, claro está, porque se nos manda, pero realmente es el bautismo espiritual, es la conversión. El acto del bautismo en agua representa la realidad del acto espiritual. Un solo Dios y Padre. Somos hijos adoptivos. Dios Padre. ¿Verdad que sí? Compartimos el mismo Padre, Efesios 1:5. Él es el Dios de todo y el Padre de todos sus hijos, independientemente de su origen étnico. No importa la etnia. Somos una gran familia adoptiva por todo el planeta Tierra en la Iglesia de Cristo, por todo el planeta Tierra. Quítele los títulos. Si tienen la verdadera doctrina, creen en la Trinidad, han confesado a Cristo Señor, son la Iglesia de Cristo. Vemos claramente la presencia de la Trinidad en el credo. Usted ya la vio, se está mencionando. El credo menciona la Trinidad poco a poco. Pablo la está mencionando, el credo antiguo. Muy simple, pero está allí la Trinidad. Está Dios Padre, está el Espíritu, está Cristo. Allí está. El Dios Trino no solo crea la unidad que tenemos como creyentes, sino que también sirve como imagen máxima de la unidad. Jesús oró por la unidad. La oración sumo sacerdotal de Cristo en Juan capítulo 17, versículo 21. Está delante del Padre orando por cada uno de los creyentes y nosotros también, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración sumo sacerdotal de Cristo como sumo sacerdote. Juan 17, 21. Bueno, voy a concluir con esto. Una iglesia sana se va a caracterizar por su unidad. Sana. No es que una iglesia que tiene conflictos de momento, pues se levanta. A veces los pastores están alegres porque llevan 6 meses y dicen, qué tranquilo está esto, y eso está muy bien. Pero sabemos que se va a levantar de momento un conflicto. Siempre va a haber un conflicto porque somos todos pecadores y tenemos diferentes opiniones. Y en algún momento se levanta un conflicto. Pero la característica es sanidad, que vamos a estar todos en unidad. Y es maravilloso testimonio para que el mundo observe de nosotros. Porque si estamos aquí, que estamos en común acuerdo. Porque usted no va a estar aquí si no está en acuerdo con nosotros, que yo lo hablé en la escuela dominical también. Porque si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues tienes que irte a otra denominación que sabe que la hay, que es una secta, que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo no estoy hablando de diferentes, ¿verdad?, de cosas simples, diferencia de cosas simples. Eso no quiere decir no estar unido, como le explico, porque si partimos de esa regla para evaluar la iglesia, entonces pues ninguna iglesia estaría unida, de cosas simples. Yo estoy hablando de que aunque tengamos nuestras diferencias, miramos juntos los ojos del Señor Jesucristo. Amén. Juntos miramos los ojos de Cristo. Por eso es que la doctrina de la iglesia debe ser firme y escritural, firme. Y no puede darle ni un poquito de terreno a que alguien invada eso con mala teología. Ni un poquito. Si le dejas entrar. Cuando tú vas cambiando las doctrinas, porque te da pena de aquel hermano, te dio lástima del otro, no porque es que él tiene un hijo así, no porque la esposa es así, el esposo es así, no importa eso. Aquí no es por mis sentimientos, aquí es por la escritura. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice? No, yo puedo ser muy sentimental y llorar, pero no estamos hablando de sentimientos aquí. Estamos hablando de la palabra de Dios, la única regla de fe y de conducta. Por eso cuando usted tenga un conflicto existencial y usted dice que yo debo hacer, Dito, pero es que él es buena gente, pero está así, vaya a la escritura y le dice, estás mal. Amén. ¿Qué buena gente? Pues está bien, es que tiene que ser buena gente si no va preso. Tiene que ser moralmente bien para estar en la libre comunidad, si no va confinado. Pero si usted es de Cristo, usted no puede vender la palabra del Señor porque le da pena. Usted no, aquí no es el juez. Usted le dice, no. Imagínate yo con esa actitud de sentimentalismo. Pues la iglesia ya se convierte en otra cosa, porque vas a aceptar todo.
Porque te va a dar lástima, bendito. Por eso es que están ordenando hoy día gente de la comunidad LGBTQ y plus y todas las letras. ¿Por qué? Por el sentimentalismo. Porque le dio lástima la primera vez. Y siguieron invadiendo el terreno del ministerio. Y el ministerio tú no lo puedes tocar. Tú lo vas a hacer como dice la palabra. Y vas a pasar disciplina en la iglesia. Porque ya no pasan disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen sentimiento. Me da lástima. Dito que me da lástima darle una disciplina. Dale la disciplina. Porque hay que corregir. Si está mal. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿nosotros somos más justos que el Señor? No, la palabra dice. Y usted, con calmita con la palabra, tranquilamente. Por eso es que el día, voy a culminar, hermano. El día que usted se siente deprimido, ansioso, triste y piensa que nadie los quiere, eso no cambia la posición del Señor hacia usted. Usted piensa eso. Si usted piensa eso, está muy equivocado y se lo tengo que decir desde el púlpito. Está equivocado. Cristo se mantiene firme, no tiene sombra de variación. Dios, si lo ha elegido, Él lo va a cubrir y lo va a cuidar y lo va hasta el día de su regreso por usted. Que ese día usted se sienta así, pues oye, es genuino, porque el día que uno se siente mal. Pero eso no cambia la posición del Señor para nada. No cambia nada, como usted no le cambia la actitud al Señor para nada. Eso es muy importante porque eso te da gozo. Y yo me siento así, yo sé, estoy triste, me siento mal. Pero yo sé, Señor, que tú eres soberano y tú no cambias. Y tú me viste a mí, me salvaste. Mira cómo yo estoy tan triste. Me siento mal. No entiendo los demás. Yo ni yo mismo me entiendo. Hay gente que no se entiende ni ellos mismos. Mío pasado. Yo no sé, yo no me entiendo ni yo mismo. Que están molestos por la vida. Es un conflicto existencial, que yo los he tenido, conflictos existenciales. Que usted está molesto porque está molesto y no sabe por qué está molesto. Eso es otro mensaje, ¿verdad? Así que, hermano, de esta manera, aunque al final del día las diferencias nos alcancen en nuestra mente, como unidad estará la palabra de Dios como única regla de fe y de conducta y no las experiencias. Las experiencias no tienen que ver nada. Esas son cosas muy personales de usted. Es la palabra, es la palabra, es la palabra. Es Jesucristo, es el sacrificio de Cristo. Esa es la unidad. Amén. Amén. Bueno, hermano, este fue el mensaje, unidad en la iglesia. Ahora, Señor, gracias por la oportunidad que tú me das de predicar tu mensaje, que sea de edificación, Señor, como tú has prometido. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hermano, agradecemos